pero quiero recibir mi tratamiento y curarme. Los enfermos también tenemos derechos, pero los derechos humanos en Gaza no existen. La mayoría de los enfermos de Gaza solamente queremos los permisos para que Israel nos abra la puerta de salida al norte de la franja. Pero Israel tarda meses, por razones de seguridad, dicen. Pero un año para un enfermo de cáncer significa la muerte. Y morimos ante la mirada de nuestros seres queridos. Y no porque no tengamos medicinas, sino porque nos niegan el acceso a ellas. El derecho internacional existe para proteger a los civiles en tiempos de guerra. Pero esto, en Gaza, no ocurre. Marfut, rechazado. Una de las palabras en árabe que primero se aprende en Gaza, porque se repite en casi todos los hogares. Rechazada. Rechazada una y otra vez. Y esto solo hace que mi estado empeore, porque vivo esperando. Y seguramente también moriré esperando. Nos disparaban y disparábamos. Ellos eran los buenos, otros eran los malos. Entonces nos convencían de que unos eran los buenos y otros eran los malos. Y yo llevaba un lanzagranadas que mataba en un radio de 8 metros y hería en un radio de 16. Era de noche. Había casas. Estaba aterrado. Todo parecía un videojuego. Cuando un misil nos alcanza, sentimos dolor o nos morimos directamente. Cuando muramos, nos libraremos de los bombardeos. ¿Tienen hijos los pilotos que bombardean a los niños? Al principio había cosas que me molestaban, pero luego, después de 3 semanas combatiendo en Gaza, disparando a diestro y siniestro a todo lo que se movía, ya no sentía nada. Las nociones del bien y del mal se diluyen, se pierden los valores morales y ya todo parece un simple juego. Aquello no parecía real. Cuando nos bombardeen, nos quemaremos. A los niños que se les amputan las piernas no vuelven a crecer. Las personas que los perros se comen se convierten en humanos. Cuando le disparas a alguien en Gaza, nadie dice nada. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque es Gaza. Y la segunda, porque la guerra es así. En el primer trimestre de 2018, más de 800 palestinos de Gaza, incluyendo enfermos de cáncer, se les había negado la salida por presuntos vínculos de familia con miembros de Hamás.
varias ONG israelíes presentaron ante el Tribunal Supremo israelí el caso de 7 mujeres enfermas que corrían peligro de muerte tras no recibir los permisos necesarios. A menudo me someten a controles especiales. Sospechan que puedo llevar algo en el pecho. Yo les digo que es una prótesis de silicona e incluso me aparto un poco la blusa para que lo vean. Pero no me creen y deciden someterme a otro registro. Me meten en una habitación pequeña, en la cual una israelí militar, desde el otro lado del cristal, mediante un micrófono, me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo intento explicarle que no me siento bien, pero ella parece que no quiere entenderme. He tenido que quitarme toda la ropa, incluyendo el pañuelo de la cabeza, cuando yo le dije que no tenía pelo. Pero ella no me creyó. Y solo cuando me vio que no tenía nada de cabello fue cuando me dijo, vale, está bien. Irme. ¿A dónde? Solo quiero recuperar lo que es mío. Ellos no nos comprenden ni quieren que estemos aquí. Pero estamos y estaremos porque nuestra fuerza no es física, sino espiritual. No me considero una colona ni una ocupante. Es el deseo de Dios que estemos aquí. Si me he sentido solo, estaba convencido de haber entrado en Gaza para defender a mi país y detener la lluvia de cohetes lanzados por grupos armados de la franja hacia localidades israelíes cercanas. Pero en ese preciso instante, ante el cadáver de una anciana desconocida, algo hizo clic en mi cabeza. Era una zona muy pobre, se veía claramente. Las casuchas con tejados de hojalata, los caminos de tierra. Ante el cadáver de la mujer me invadió una enorme tristeza. Lo comenté con algunos compañeros de unidad, pero en combate estás preparado para no sentir nada. Tienes que vaciarte por dentro y concentrarte en lo que estás haciendo. Aún estoy trabajando en mi reconstrucción, en forjar valores en los que creo. Para mí, ser israelí no puede significar los derechos de los palestinos a tener derechos y libertad. Es lo que está haciendo Israel. A la pregunta de antes, sí, me he sentido solo. Dios mío, les alcanzaron en la cabeza. Fallecieron en el acto. Están muertas. No pude salvarlas. Cuando muera escucharé tu voz. Cuando yo me muera, me enterrará en la tumba con mi padre y con mi madre. Me gustaría irme al cielo porque allí no hay miedo a la guerra. No pude despedirme de mis hijas, ni tampoco enterrarlas con su madre. ¿Se dan cuenta de lo doloroso que es esto? Los palestinos no podemos decidir dónde queremos ser sepultados, en nuestra propia tierra. Hasta eso lo deciden por nosotros. Soy uno de los pocos palestinos que ha conseguido llevar ante los tribunales la muerte de sus hijas, con el único objeto de recibir una explicación de lo que sucedió aquella noche. Les aseguro que es enormemente difícil estar allí para intentar demostrar que mis hijas muertas no eran culpables de nada. Es el mundo al revés. Se supone que es el presunto autor de un crimen el que tiene que demostrar su inocencia y defenderse, no las víctimas. Pese a que llevo más de 10 años viviendo en Canadá, sigo ligado emocionalmente a Gaza. Desde que comenzó la guerra en octubre del 23, he perdido unos 40 parientes en los bombardeos. Todos ellos civiles. Casos de guerra los llaman. Pero yo no quiero que los nombres de mis hijas se borren como algo que está escrito en la arena. ¿Cómo pudieron disparar a nuestros hijos? ¿Cómo pudieron hacernos esto? Si al menos alguien nos pidiera perdón, de alguna forma se haría justicia a Mohamed. Y si alguien fuera juzgado y condenado por su muerte, eso me traería paz. Porque ahora lo único que siento es rabia. Tengo a mi hijo muerto bajo tierra y a mi otro hijo aquí, en mi casa, que vio cómo su hermano, junto a otros 3 niños, moría en un bombardeo del ejército israelí, cuando jugaban al fútbol en una playa de Gaza, el 16 de julio de 2014. No nos hemos olvidado de él.
pero a día de hoy no consigo darle nombre a esta pena, ni sé cómo lidiar con ella cada día. ¿Cuántos años llevamos ya en guerra? ¿Cuándo vamos a volver al colegio? ¿Cuándo va a terminar la guerra? Narrar el dolor de unos no significa en absoluto ignorar y despreciar el dolor de otros. La duda hiere. La consigna conmigo o contra mí es injusta y no puede prevalecer. Pero de lo que no se habla es como si no existiera. Y quienes toman las decisiones en este conflicto, de un lado o de otro, lo saben. Cerrar los ojos para no ver y no contar acelera nuestra complicidad con la estrepitosa derrota de la verdad. Libre. Bueno, pues os damos las gracias por haber venido. Es una tarde un poco fría y una tarde de invierno y os queríamos agradecer ver la sala de Cerchas así de llena, de verdad que es un placer. Quiero dar las gracias a la teatrería porque se implica en este tipo de proyectos tan bonitos y tan comprometidos. Y bueno, quiero dar las gracias a Pilar Laguna, que nos ayudó también a montar esto, a Antonio Laguna y nada, a los amigos del patio siempre tratamos de, bueno, aparte de nuestras actividades culturales, siempre tratamos de tener una parte también social, una parte de compromiso social con nuestras actividades. Lo hicimos en el 2017 con los sirios, con todo el problema de Siria y los refugiados sirios, y este año lo queríamos hacer con el problema de Gaza. Acercar este conflicto, que es muy complicado, y leyendo tu libro nos damos cuenta de la multitud de aristas de edad que tiene. Leerlo es complicado, pero queríamos traerlo, queríamos acercarlo un poco para intentar entenderlo en la medida de lo posible. Y eso, hemos intentado hacer algo con mucho respeto al conflicto, o sea, respeto sobre todo por las víctimas del conflicto y por la gente que está sufriendo esto. No sé si queréis decir algo de esa como coordinadora de actividades. No, agradecer muchísimo, teníamos mucho interés, Mariana, que hiciéramos esto, ya hicimos una cosa mucho más amplia, abordar lo que los refugiados, eso tuvo muchísima repercusión porque lo hicimos en toda la comarca, en 7 pueblos, y muchísimo. Esto es una cosa más sencilla, pero que queremos continuar este año haciendo alguna cosa más, y ya basándonos, si ella nos autoriza, basándonos en su libro. Como hablábamos, lo conocemos porque nos dice la televisión y todo lo que estamos viendo, pero esto que hemos escuchado aquí con estos textos tan sencillos que nos hemos hecho, vemos cómo
la familia que llega de todos esos bombardeos que vemos todos los días en la televisión. Aquí hemos puesto, yo creo, cara a esas madres, a esos padres, a esos niños, lo que están sufriendo aquí. Que ya se nos olvida que ya son 2 años y medio prácticamente, ¿no? Desde octubre del 2023. Son 2 años y medio de guerra y que no parece que esto tiene todavía fin. Así que muchísimas gracias, Beatriz, primero, muchísimas gracias por tu generosidad, por decir que sí tan inmediatamente. Paco Matas, creo que lo he visto por ahí, que fue el que dice, ¿y quién te ha dado mi contacto? Digo, pues Paco Matas, que es una persona, pues como Beatriz, como tanta gente, que siempre he hecho manos de los amigos para conseguir contactos que no son tan fáciles, pero que él me lo dio, y muchísimas gracias porque me dijiste que sí directamente. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todo lo que nos ha Y bueno, también agradecer a Ángel. Ahora vamos a pasar a la parte de la presentación. Vamos a quitar, bueno, la parte de la pequeña escenografía, vamos a colocar las mesas mientras se ponen el micro, y agradecer también a Ángel que se presta a presentar a Beatriz. Ángel ha formado parte de nuestro grupo de teatro durante muchos años, fundador también de los Amigos del Patio, y hoy está aquí también porque es una persona muy comprometida con todas las causas, y mejor que él para que presentase a Beatriz. Muchas gracias a todos. En primer lugar, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a este acto, por poder participar y bueno, poder poner mi pequeño grano de arena, que creo que es minúsculo, pero voy a intentar dar un poco de contexto al libro que viene a presentar Beatriz. En primer lugar, también bienvenido a todos los que habéis venido. Muchas gracias por compartir este rato y por venir a conocer un poco más una realidad muy difícil. No es agradable escuchar las historias de sufrimiento de tanta gente. Tenemos una tendencia, no sé si natural o sí. No sé si es la tendencia natural o es cultural a evitar todo lo relacionado con el dolor. Y sin embargo, paradójicamente, ese acercamiento al dolor nos hace más humanos, nos conecta más con nuestros iguales, nos ubica y nos da perspectiva para entender mejor lo que tenemos, y también pone freno a muchas de nuestras necesidades a menudo inducidas por la vorágine de consumo y no realmente por lo que necesita nuestro cuerpo y nuestro entorno. Por eso, muchas gracias a todos. Yo creo que hoy saldremos de aquí un poco más humanos después de escuchar pues todo lo que escucharemos. Hemos escuchado ya las primeras historias de dolor que aparecen en el libro que hoy nos presenta Beatriz Lecumberri. La historia de Nivin, la mujer con cáncer que vive en Gaza y que no quiere morir, podría recibir su tratamiento en Jerusalén, a una distancia similar a la que puede estar Ciudad Real de Toledo, pero Israel no le permite salir de Gaza, como otras tantas miles de personas, y la condenan. También la historia del sargento Sanders, un militar israelí que quería ayudar a su país a resolver un problema que desde niño le habían contado, y tras años viviendo en primera persona lo que sucedía, la realidad de lo que hacía su ejército, las atrocidades que se perpetraban contra los palestinos, fundó la ONG Breaking the Silence para denunciar la ocupación ilegal de Israel en el territorio palestino, y a través de las publicaciones que hacen, dejar claro los excesos del ejército, contado por él y por una serie de militares que han roto el silencio. Por último, las historias de Iseldin, médico palestino que ejercía su labor en Tel Aviv y que vio morir a sus 3 hijas en un bombardeo israelí. También la de Rajiz al-Bakar, padre de Mohamed, niño de 10 años, muerto ametrallado por el ejército israelí cuando jugaba al fútbol en la playa. Ninguno de los asesinos que acabaron con sus vidas han sido condenados. Todas las historias del libro tienen nombre y apellidos. Palestina, la tierra estrecha, es un trabajo periodístico de primer orden. En primer lugar, un gran trabajo de análisis de la situación. Ante tanto caos no es fácil saber la realidad de lo que pasa, pero creo que estas historias nos dan la clave. La raíz no es un conflicto de religiones o no es una cuestión territorial de origen milenario. El problema actual es la voluntad política del Estado israelí por ocupar y expulsar de sus territorios a millones de palestinos.
y Beatriz expone con sencillez y naturalidad esa voluntad política, sacando a la luz las diferentes estrategias de ocupación israelíes en cada una de sus historias. Estas estrategias que toman cuerpo en el libro son recogidas por Amnistía Internacional en su informe sobre el apartheid en Palestina. La primera gran estrategia es la fragmentación en dominios de control, manteniendo a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre las distintas comunidades palestinas y de reprimir la disidencia. La segunda estrategia es la desposesión de tierras y propiedades que ha llevado a cabo en décadas de confiscación discriminatoria de tierras, propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos. La tercera estrategia es la segregación y control con un sistema de leyes y políticas que mantienen a la población palestina en enclaves, sometida a varias medidas que controlan su vida y la segregan de la población israelí judía. Puede entenderse perfectamente esta estrategia en la publicación que Netanyahu hizo en 2019. Israel no es un Estado para toda su ciudadanía, sino el Estado-nación del pueblo judío y únicamente de este. Por último, la estrategia de privación de derechos económicos y sociales con un empobrecimiento deliberado de la población palestina que le mantiene en desventaja respecto a la población judía. Las personas palestinas que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades de ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso y en el uso de todos los recursos: el agua, el petróleo, el gas, la alimentación. Las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina para beneficio económico de la ciudadanía israelí y de sus asentamientos ilegales. Esta estrategia es brutalmente multiplicada a través de los procesos bélicos y genocidios del Estado de Israel. El plan de la ONU de 1947 asignaba a Israel el 57% del territorio en disputa entre la población palestina y la israelí, cuando en ese momento solamente el 33% de la población era judía. Hoy, entre el 80 y el 85% del territorio que se había asignado a Palestina está controlado militarmente por Israel, a través de las áreas que ministra o sobre las que ejerce un control efectivo. La última ofensiva del Estado israelí desde los horribles crímenes de Hamas en octubre del 23 es solo la punta del iceberg de un perverso sistema genocida contra la población palestina. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia resolvió que la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, y en septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a Israel que pusiera fin a la ocupación. En el plazo de un año, el alto al fuego de hace unos meses solo supone una tregua a la mirada del mundo sobre el genocidio, pero no supone ningún cambio en esa estrategia genocida de Israel. Toda esta estrategia, que puede parecer teórica, toma cuerpo en las personas que protagonizan el libro de Beatriz. A la labor de análisis y documentación que eludí antes, le sumo la de una narración sencilla y natural que nos coloca frente al drama de estas personas palestinas, haciendo digerible una realidad casi insoportable. Es fácil llegar a la lógica de que la guerra desequilibrada y desproporcionada genera terrorismo entre las víctimas, pero leyendo estas historias, también uno percibe que esas prácticas deshumanizan progresivamente a los agresores, lo que se convierte también en otra forma de terrorismo. Termino esta presentación hablando de la autora, a la que agradezco también en nombre de todos los que estamos aquí su esfuerzo por acompañarnos hoy. Beatriz Lecumberri es una periodista nacida en Pamplona. Ha sido corresponsal para la agencia de noticias France Press en Francia, Venezuela y Brasil. Comenzó a cubrir el conflicto israelo-palestino desde la Segunda Intifada allá por el año 2000. Desde entonces generó un intenso vínculo con aquella tierra. Vivió en Jerusalén 6 años entre 2014 y 2019, trabajando para diversos medios de la prensa como la SER, Radio Francia Internacional, Proceso, La Nación, El Confidencial, El País. Allí conoció a Ana Alba, compañera periodista con la que codirigió Condenadas en Gaza, documental que habla sobre las mujeres gazatíes enfermas de cáncer y su camino de obstáculos para intentar curarse. Su vínculo con esta tierra se reforzó con el nacimiento de su hijo en Jerusalén.
y recientemente se ha ensanchado con la publicación de su segundo libro, Palestina, la tierra estrecha, crónicas de la ocupación israelí, que hoy presenta en Torralba. Desde 2023 trabaja en El País y desde hace 2 años ha escrito mucho sobre Gaza, aunque a distancia, gracias a su profundo conocimiento del terreno, de Palestina y de los contactos que tiene en la franja. Su trabajo en El País le ha hecho recibir algunos reconocimientos, como el Premio Chávez Nogales, Premio Africa Mundi, Premio Traoré, Premio Teobaldo y algunos otros. Esto es solo lo que dicen muchas reseñas sobre Beatriz, pero creo que hay que sumarle el de una mujer sensible en este tiempo difícil, que es capaz de ver y entender el mundo que le rodea, y el de una gran narradora que ha reflejado una durísima realidad en un libro humano que nos ayuda a conocer que quizás sea el conflicto más doloroso de nuestro tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Hola, así se oye. Bueno, varias cosas. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conmigo, por haberme invitado. No es un esfuerzo, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y también una sorpresa, porque debo reconocer que no sabía muy bien a dónde venía hasta que he llegado. Y me sorprende ver a tanta gente de repente aquí y me ha sorprendido y me ha conmovido especialmente la teatralización de parte del libro, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás escribiendo un libro, que es un trabajo tan en soledad, yo nunca me imaginé que de repente habría unas personas que se habrían detenido y habrían visto cómo hacer una obra de teatro cortita sobre lo que se cuenta en ese libro, que además no es fácil, ¿no? Porque, pues claro, es bastante doloroso, es complicado, es ingrato, ¿no? Y me imagino que no ha sido una tarea fácil para María ni para Pilar hacer esto, y la verdad que os lo agradezco un montón, porque además habéis elegido, yo creo, las personas que más me han conmovido a mí también a la hora de escribir, y probablemente las personas que más me motivaron a escribir el libro y a no dejarlo en un cajón. Entonces, de verdad que creo que lo habéis leído con mucho cariño y os agradezco un montón, porque, bueno, me ha emocionado porque también veía a las personas reales, ¿no? Que yo conocí, que están en el libro y que el grupo de teatro ha representado, ¿no? Personas que han contado mucho para mí y bueno, de verdad que me ha conmovido mucho y os lo agradezco un montón. Os agradezco un montón, me ha sabido a poco y ojalá, bueno, he hecho algunos vídeos que me gustaría enviar a gente porque es algo que no me esperaba y bueno, muchísimas gracias de verdad por eso. Llevo meses presentando el libro y nunca me había pasado algo tan bonito, así que de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, pues hablamos de lo que tú quieras. ¿Me vas a preguntar o yo sigo? No había preparado nada. ¿No habías tenido preparado nada? No mientas, que tienes ahí muchas hojas. Bueno, pues a ver, yo empecé a escribir este libro viviendo en Jerusalén, que como bien has dicho, estuve 6 años viviendo así de seguido, y aunque había estado antes, había sido enviada pues por momentos, ¿no? En los momentos álgidos, que tú vas y vienes, casi en un paracaídas y te vas, ¿no? Entonces esa frustración siempre, ¿no? Del enviado especial, de no poder llegar al fondo de las cosas. Y ya, bueno, la verdad que a mí me parece que el conflicto israelo-palestino es un conflicto que probablemente, bueno, aquí evidentemente sí, porque estáis aquí hoy en una tarde de enero pudiendo estar en vuestra casa, o sea que a vosotros sí que os interesa, tenéis una opinión probablemente bien formada, pero en general la gente también tiene una opinión, o sea, es un conflicto que en España interesa, lo comentábamos antes. No nos movilizamos suficiente, pero es verdad que tenemos una sensibilidad especial que no tenemos para otros conflictos, pues como Sudán, como Yemen, como que la gente no sabe ni qué está pasando, ni cuántas víctimas hay, ni cuál podría ser la solución. Este es diferente y creo que desde hace muchos años lo es, pero sin embargo yo creo que muchas veces no se conocen, pues claro, todas las aristas, todos los lados escondidos, ¿no? De esa ocupación. Entonces a mí al vivir allá la verdad es que me topé con historias que me sorprendieron, que me interpelaron, que a través de esa persona podías explicar tantas cosas, ¿no? Y entonces esa fue la
la raíz del libro, ¿no? Querer conocer más esos lados un poco escondidos de la vida diaria, porque la ocupación, ¿no? Esa palabra que usamos tanto, es que invade todo, invade cualquier decisión, por muy pequeña que sea, de la vida de los palestinos, pero también de la vida de los israelíes. Los israelíes tampoco salen ilesos de todo esto, aunque igual hayan tardado más en darse cuenta, ¿no? Y bueno, yo creí que a través de historias humanas, gente con nombre y apellido, en los diferentes capítulos, son 12, puedes abrir al lector a un problema mucho mayor, ¿no? Aquí hemos visto varios de ellos, pues una colona, los soldados, pues las mujeres enfermas, ¿no? El aislamiento de Gaza. Y yo creo que el libro cobra un sentido, no sé si mayor, pero diferente a raíz de octubre del 23, ¿no? Porque lo que pasó ahí no viene de la nada. Todo, o sea, Gaza no llega a octubre del 23 de repente. Estamos hablando de muchos años de bloqueo, muchos años de sufrimiento, una generación entera que no conoce nada más que esa pequeña franja de tierra, límites diarios en un montón de cosas, el hecho de no poder salir te corta las alas desde que naces de una manera inimaginable. Entonces, yo creo que sirve para poner contexto, para entender que todo esto no nació en ese momento, y también para no hacernos olvidar que Palestina es más que Gaza, aunque en este momento Gaza pues, sea evidentemente la mayor preocupación, pero en estos años, desde octubre del 23, han pasado muchas cosas también en Jerusalén y en Cisjordania, de las que no hemos podido informar. Y cuando en un futuro la gente se siente a hablar de paz, no es lo que está pasando ahora, la paz no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, pero cuando realmente intentemos buscar una solución, un entendimiento, que veamos, que pongamos las cartas sobre la mesa, nos daremos cuenta de todo lo que ha pasado en Cisjordania y en Jerusalén en estos 2 años, que también son irreversibles y que cambian mucho el tablero para buscar una solución durable. Hablo principalmente de la confiscación de tierras, de las colonias. Esto es una guerra por la tierra, cada metro de tierra que se pierde es un metro de tierra perdido para siempre, la marcha atrás es muy complicada. Ha habido demolición de casas palestinas récord el año pasado, salieron las cifras esta semana, ha habido poblados de beduinos enteros del Valle del Jordán que han desaparecido, ha habido aprobación récord de casas israelíes en las colonias, y todo eso no hemos informado y nadie ha reaccionado a eso. Y eso está para quedarse, y eso cuenta también, cuenta tanto como lo que está pasando en Gaza, aunque sea muchísimo menos violento, pero es una gota a gota silenciosa, y no tanto, porque también hay vidas humanas que se han perdido y muchas en el camino, y que eso es muy difícil darle la vuelta para atrás. Entonces, bueno, es un momento realmente muy complicado, muy doloroso, y donde es difícil ser optimistas también, ¿no? No sé, diálogo. Por ejemplo, ha vivido 6 años en Jerusalén. No sé si nos puedes contar. Creo que ha cambiado bastante la situación, porque es verdad que yo creo que esto es un ciclo súper acelerado, que cada vez la espiral de violencia y de violencia sobre la población palestina va aumentando, pero no sé si nos puedes contar un poco, pues eso, tu experiencia viviendo allí en Jerusalén, pues el día a día, cómo es la vida de la población allí. Bueno, hay varios estratos, ¿no?, en la vida en Jerusalén. No es lo mismo mi vida que la vida de un palestino, que creo que importa más cómo viven ellos. Aparentemente hay una falsa sensación de normalidad, ¿no?, en Jerusalén, que no corresponde para nada con lo que está en ebullición permanentemente dentro, ¿no? O sea, la gente habla de coexistencia, pero no tiene nada que ver. Pues Jerusalén es una ciudad dividida, hay unos muros invisibles y otros visibles, pero los más interesantes y los más dolorosos son los invisibles, ¿no? Porque, bueno, el este de Jerusalén es un este palestino, toda la parte oriental, según la ONU y la comunidad internacional, es palestino. Eso incluye la ciudad vieja, a la que la gente va a peregrinar y están los lugares santos, y luego la parte oeste es israelí, ¿no? Pero es verdad que cada vez hay más colonias en la parte este, y también hay una presencia mayor en la ciudad vieja de Jerusalén de colonias. Por ejemplo, esto de aquí se ve mucho en la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Es algo que
que creo que a los que hemos vivido nos ha llamado, o sea, a mí bueno, pues nosotros los que hemos vivido allá, es verdad que tú miras arriba en Jerusalén y ves esas banderas palestinas, esas banderas israelíes colgadas, además siempre como en verjas, ¿no? Porque como para marcar presencia, y muchas veces están así también colocadas de cualquier manera, pero muchas banderas, ¿no? Y cada vez más. Entonces hay una colonización silenciosa de la ciudad vieja, un montón de compra de casas palestinas por parte de organizaciones sionistas, que son más colonialistas que el propio gobierno, que ya es decir, ¿no? Pero que van por delante del gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, el palestino de Jerusalén, yo creo que a él, la vida le ha cambiado mucho desde los atentados también del 23, porque y de todo lo que ha pasado en Gaza, los bombardeos constantes y la masacre diaria de Gaza, porque, o sea, primero tienen muchísimo miedo hacer cualquier cosa, porque todo está permitido en este momento, ¿no? O sea, la impunidad ha cobrado es diaria, o sea, saben que no... O sea, si tú tienes un altercado con un colono en la ciudad vieja, te van a detener a ti y a él no le va a pasar nada. Entonces, realmente tienen muchísimo miedo a hacer muchas cosas que hacían antes de su vida diaria, y luego también tienen una gran frustración porque no pueden mostrar la más mínima solidaridad con lo que está pasando allá, porque los pocos derechos que tienen los perderían, ¿no? Yo estuve a finales de agosto en Jerusalén y en Cisjordania trabajando y me decían eso, ¿no? La gente palestina me decían, tú puedes poner una bandera palestina en el balcón, que no tienes en el fondo nada que ver con esta tierra, pero yo no puedo ponerla. Yo soy de aquí, mi abuelo era de aquí, todos somos de Jerusalén y no podemos poner ninguna bandera. O sea, es la privación de la expresión más básica, ¿no? No puedes llevar un mapita, no puedes llevar ese pañuelo, no puedes llevar nada. Entonces, hay un sufrimiento callado, ¿no? Que al mismo tiempo dices hasta cuándo, ¿no? Y luego, bueno, pues los palestinos de Jerusalén son ciudadanos de segunda, ¿no? De tercera o de cuarta división. Tú puedes haber nacido allá, pero no eres considerado ciudadano con todos los derechos que un israelí, que igual ha llegado hace 3 años de Nueva York. Tienes una tarjeta de residente preciosa porque te da unos ciertos derechos a votar en las municipales, que no votan porque boicotean, porque bueno, no, eso es una decisión política, pero podrían, a tener una mínima seguridad social, a tener un subsidio de desempleo, pero todo no tanto como los israelíes, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así la población palestina de Jerusalén, pese a todo, pese a esa asfixia, y ellos te dicen, ¿no? El hecho de seguir viviendo aquí, para nosotros ya es la mayor manera de resistir. O sea, es que no hay que hacer nada más. Solo quedarse ya es una lucha diaria, porque tienes tantos obstáculos en todo, y el número de palestinos no ha bajado desde hace años, lo cual es increíble, porque si te vas pierdes la residencia, o sea, pero logran mantener el número estable, ¿no? Pues bien por nacimientos o porque no se van. Y luego, bueno, pues los israelíes viven bastante bien en la parte oeste de Jerusalén, y también hay colonias en la parte este, en barrios palestinos de toda la vida. Hay colonos que viven pues muy atrincherados en sus casas ahí, pues con protección, pues sí, salen al cole los niños en autobuses blindados, con rejas en los cristales. O sea, es una vida horrible para ellos también, pero bueno, es la vida que ellos han querido tener. O sea, nadie les exige que vayan a ocupar esa casa, ¿no? Pero vamos, que eso no es para nada natural, ni no hay nada de convivencia en lo que te estoy describiendo, ¿no? Por mucho que oyes hablar al alcalde de Jerusalén y aquello parece como la panacea de la coexistencia, no lo es. Y bueno, y en la parte oeste es como si no hubiera conflicto, realmente. O sea, una vida pues, tranquila, cafés bonitos, pero bueno, hay una carretera que divide el este y el oeste, que tú la cruzas y, bueno, pues el peregrino o el turista que va, pues no te das cuenta que la estás cruzando, pero cuando vives allá, pues sí que te das cuenta que hay. Y yo creo que realmente desde el 23 hay muchísima más tensión, y bueno, gente palestina que te dice que ya no van al oeste, que hay cosas que hacían antes que ya no hacen. Y eso se multiplica, todo esto, este temor y estas dificultades de movimiento ya en Cisjordania, ¿no? Porque hay muchos más retenes, muchos más checkpoints israelíes. Ha habido tal avance de la colonización que el paisaje se ha transformado para ir de un pueblo palestino a otro pueblo palestino. Por ejemplo, para ir de Ramallah
a Tulkarem, por ejemplo. O sea, es el día entero prácticamente viajando, o sea, horas de carretera, porque es que cuando lo ves en un mapa, cuando tú te pones en un mapa y ves las colonias y cómo tienes que andar evitando las carreteras que han construido para ellos, por las que no puedes pasar, o sea, realmente cada vez se está pareciendo más y ya es, o sea, un régimen de apartheid, ¿no? De decir, tú por aquí no puedes pasar, yo sí puedo pasar, y de dificultarte la vida cotidiana al máximo, ¿no? El acceso al hospital, el acceso a la escuela, el visitar a los abuelos, o sea, todo, cualquier acto mínimo de la vida diaria es una complicación. Desde que comenzó hace 2 años y medio la última ofensiva israelí brutal, se está hablando mucho de Gaza. En el libro pues se habla muchísimo de que no es un conflicto ni mucho menos exclusivo de Gaza, que los problemas en Cisjordania son muy similares, históricamente siempre han sido, pero es verdad que quizá en estos últimos meses se ha intensificado la presión sobre la población de Gaza. No sé si tiene ¿le encuentras tú alguna explicación? Parece que al ser un territorio un poco aislado del resto de Palestina, pueda ser el objetivo más fácil de anexión total por parte de Israel, porque ¿qué razones puede haber para esta brutalidad que se está viviendo en esta franja durante estos meses? Bueno, la razón de Israel es Hamas. Y la anexión, bueno, es que yo te diría que de facto es que ya Cisjordania prácticamente una gran parte ya está anexada. Entonces lo que quedaba, la asignatura pendiente es Gaza, ¿no? Porque es que Israel ya ocupa Cisjordania y ya la controla militarmente y en gran parte administrativamente también. Entonces, bueno, en Gaza, desde las últimas elecciones grandes que se hicieron en Palestina, que fueron en 2006, ganó Hamas. Hamas es un movimiento político que tiene un brazo armado, es un movimiento islamista y ganó las elecciones pues por razones que en aquel momento eran comprensibles, ¿no? La población palestina votó y votó así. Votó así porque la autoridad palestina no estaba haciendo absolutamente nada por ellos, ¿no? Entonces, pues la gente vota a otros a ver si así, ¿no? Y desde entonces los palestinos ya no se han podido expresar, ¿no? Porque a mí me parece algo muy importante. Los palestinos no han podido votar desde el año 2006, por muchas razones. Pero también porque las propias autoridades palestinas han impedido, en muchos casos, elecciones, ¿no? Porque nada es blanco ni negro, y a mí eso me parece importante, y en el libro me ha gustado. Quería subrayarlo mucho, ¿no? Nada es blanco y negro. Las zonas de grises son muy importantes en este conflicto, ¿no? También entre los palestinos. Entonces, bueno, Hamas gobierna Gaza y Israel impuso un bloqueo sobre la franja un año después, cuando Hamas ya se separó de la autoridad palestina y, digamos, tomó el control de facto de la franja, ¿no? Eso supuso un aislamiento que es un pez que se muerde la cola, ¿no? El aislamiento que Israel decreta para la franja de Gaza, que significa que nada ni nadie entra o sale sin permiso israelí, hace también que Hamas sea mucho más fuerte. Porque en ese aislamiento ellos se han fortalecido, ¿no? ¿Y quién ha sufrido de todo eso? ¿Quién ha sufrido del fortalecimiento de Hamas, del bloqueo israelí? Pues la gente como nosotros. Finalmente, desde hace muchos años, tú vas a Gaza, bueno, aparte que la gente tiene mucho miedo de hablar hasta el día de hoy, porque los riesgos son altos cuando tú criticas a Hamas, cuando criticas a Israel, o sea, es que cuando abres la boca los riesgos son altos. Claro, la gente te dice, o sea, el padre de Gaza dice, la causa palestina para mí es tener un plato de comida cada día en la mesa y en este contexto, desde octubre del 2023, y llegar vivo a final del día. O sea, la causa palestina se reduce a la supervivencia en este momento en Gaza. Y la gente está harta de Israel, de Hamas, de la autoridad palestina y también de nosotros, comunidad internacional, que no hemos movido un dedo por ellos realmente desde octubre del 23, porque no hemos hecho nada que cuente. Hemos dicho cosas, pero no hemos hecho casi nada, muy poco. Es verdad que España es un poco, pese a que no hemos hecho gran cosa, hemos hecho mucho más que la media, o sea, tanto políticamente como un poco en hechos, ¿no? También, o sea, hay las manifestaciones, todo, o sea, somos, yo creo que nuestro nivel de solidaridad
de coherencia, ¿no? También en muchas cosas con Israel, creo que está muy por encima de la media. Entonces, bueno, los ataques de Hamas de octubre del 23, para volver a tu pregunta, claro, sorprenden a Israel de una manera, o sea, tú date cuenta que llevan desde 2007 bloqueando la franja, o sea, con unas medidas de que nadie puede salir, verjas, muros, vigilancia militar, y también Egipto, ¿no? Egipto con ellos, porque Gaza también tiene una salida por el sur que la controla Egipto, y es importante subrayar que Egipto tampoco ha hecho nada para que la situación de los gazatíes mejore. Entonces, ese ataque, claro, deja, o sea, sin palabras, ¿no? De esa magnitud, lo que pasó ese día, la gente tomada como rehén. Hay muchas cosas de ese día que no están claras, ¿no? Y ojalá haya una investigación que demuestre realmente qué pasó, por qué pasó, quién hizo qué, ojalá. Pero volviendo al tema, claro, en ese momento la respuesta es, o sea, esa especie de deshumanización que el gobierno israelí lleva haciendo con la gente de Gaza desde hace tantos años, ¿no? Decir, son animales, nos quieren matar, no sé qué, de repente, ese 7 de octubre les da la razón. Dice, mira, ¿ves? Nos quieren matar, o sea, esto nos están haciendo. Y claro, entonces ahí ya no hay límites, ¿no? Digamos, vamos a acabar con Hamas y vamos a recuperar a la gente nuestra que está ya tomada como rehén. Y para eso todo vale. Pero claro, ahí están las famosas leyes de la guerra, que no existen en Gaza, que no todo vale, pero nadie ha sabido decir eso de no todo vale, ¿no? Y con el respaldo de Estados Unidos, pues ha sido carta blanca, ¿no? Lo que ha pasado en Gaza en estos 2 años es muy difícil calificarlo, yo digo que nos faltan las palabras de verdad, o sea, yo soy periodista y tengo que encontrar palabras, pero es que a mí me faltan para describir lo que ha pasado allá. No tiene nada que ver ni con ser pro-israelí ni con ser pro-palestino, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de los derechos más básicos del ser humano que han sido pisoteados desde el minuto 1 y que nadie ha hecho nada para detenerlo. Los periodistas extranjeros no hemos podido entrar tampoco para contarlo, que yo creo que también ha tenido una influencia en lo que ha pasado, porque yo creo que si, ya no te digo nosotros, prensa española, pero si CNN hubiera estado bombardeando diariamente con imágenes de lo que estaba pasando en Gaza, con reporteros allá cada día, yo no sé si todo lo que ha pasado habría pasado, o por lo menos tanto tiempo y con esa intensidad. De verdad no lo sé, no lo sabremos nunca, pero yo creo que no ha ayudado en nada el hecho de que los periodistas palestinos estén solos contando aquello, porque primero se les han matado, a más de 200 colegas nuestros han perdido la vida violentamente desde hace 2 años, y también se ha puesto en duda todo lo que contaban, o sea, se ha puesto en entredicho lo que ellos decían. No, es que esta gente es de Hamas, gente, o sea, se ha matado a periodistas y se les ha ensuciado la reputación totalmente diciendo que eran milicianos, y a gente que está viva y que está contando también, cuando todos tenemos compañeros, fuentes allá que sabemos, o sea, que los pobres se han enfrentado a Hamas, han tenido el valor de seguir contando, o sea, es injusto lo que está pasando, también con los únicos ojos que tenemos. Me parece importante decir esto porque son nuestros únicos ojos allá. Si sabemos lo que está pasando es gracias a ellos, que han hecho una labor increíble. Y también el periodismo ciudadano, claro, porque ha sido algo contado en directo, o sea, ha sido una masacre contada en directo por la gente, ¿no? Pero ha dificultado mucho también, ¿no? Para nosotros el contar, el hecho de no poder ir, lo dificulta todo, y yo creo que también ha tenido una influencia en la magnitud, ¿no? de lo que ha pasado. Y bueno, y en este momento, pues la situación en Gaza es terrible, porque está pasando, o sea, no hay 100 muertos diarios en los bombardeos, pero desde este alto el fuego que se decretó el 10 de octubre, ha habido más de 400 personas asesinadas, 100 niños, por ejemplo, han muerto violentamente, hay niños que se están muriendo de frío, la ayuda humanitaria entra, pero no toda la que se necesita, y entran cosas, o sea, yo esta semana, por ejemplo, que tenía que escribir un tema, o sea, y había una persona que me decía, es que en Gaza está entrando
un iPhone, pero no está entrando el antibiótico, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas absurdas, ¿no? O sea, Israel quiere mandar una imagen de mirad los gazatíes con el iPhone, pero no está entrando el antibiótico para la neumonía, los niños están muriendo de cosas que no deberían morir, no están entrando tiendas de campaña necesarias, las tiendas de campaña llevan ya 2 años soportando frío, soportando sol, están ajadas, no hay refugio, no hay ningún tipo de tarea de reconstrucción, no se están limpiando los escombros, no se están limpiando las basuras, no están entrando todos los nutrientes para las 500.000 personas que necesitan en este momento ser tratadas por desnutrición, porque, o sea, no es que tú comas hoy y ya está, ¿no? Para las mujeres embarazadas, por ejemplo, los controles, salud menstrual, o sea, hay un montón de cosas que no están entrando, ¿no? Y que están ahí, en la frontera. No es que digamos, es que no somos solidarios, no, todo está ahí, ya. O sea, si dejaran entrar, los camiones están ahí. Entonces, en Gaza están pasando muchas cosas, aunque no las estemos contando, y también, bueno, creo que habéis visto todos lo que podría pasar, las ambiciones y los planes que mucha gente tiene para Gaza, en los que para nada entran los gazatíes, ¿no? Y los palestinos en general. Entonces, bueno, la verdad que es un escenario, no sé qué puede pasar para, ¿no? Como en las películas, ¿no? El momento en el que pasa algo que hace que el argumento cambie, ¿no? ¿Dónde está ese momento que hace que esto cambie, ¿no? Y vaya en otra dirección, mejor? No parece que vaya a llegar desde luego pronto. Tenía en el libro habla mucho de las distintas opresiones de los palestinos, y hablas también como comentabas antes, la de sus propios dirigentes, pues la distancia también entre la autoridad palestina y Hamas, que es otro problema añadido para la vida de los palestinos. Ya, aunque en tu libro son sobre todo historias humanas, no se habla de geoestrategia política, pero es verdad que desde este lado y los que ya tenemos unos años y en la historia, antes en las noticias escuchábamos a los países árabes el manifestarse, salir cuando había este tipo de agresiones. Había muchas más manifestaciones de los dirigentes de los países árabes. Ahora no sé si no nos llegan, si no existen, cuál es el papel de los países árabes en torno a Palestina, y por qué parece que se ha dejado tan abandonado también a Palestina, a ese destino que parece que le han diseñado. Bueno, yo creo que ha habido, no es que no se hable, sino que ha habido no ha habido un bloque, lo primero, ¿no? Que podría haber habido un bloque de los países árabes, de la Liga Árabe, porque también ellos están muy divididos entre ellos, y eso también, claro, más contexto, ¿no? Antes de que ocurriera lo que ha ocurrido en Gaza desde el 2023, es verdad que Israel había hecho unos tratados de normalización de relaciones ya con varios países árabes, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ponerse en contra ahora mismo de Israel, cuando ya tienes ahí unos intereses comerciales, económicos, porque es que todo es un poco eso, ¿no? Y hay unas lealtades divididas, por un lado, hay unos intereses económicos, y luego también, o sea, yo creo que hay una especie de protegerse ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿quién acoge a los gazatíes que han podido salir, ¿no? A mí me sorprendía la actitud de un montón de países, ¿no? Pues Egipto, Jordania, que no querían que los gazatíes se quedaran ahí. Entonces, como que, bueno, sí, 24 horas y ya, y que siga viaje. O sea, que no hay... Es verdad que Jordania tiene una población de la diáspora enorme, ¿no? Hay un montón de refugiados del 48, campos de refugiados, pero ahora mismo, por ejemplo, o sea, no... Hay una hostilidad muy grande también a dar cobijo a esa gente que pudo salir en su momento, ¿no? de Gaza. Y yo creo que, bueno, pero sobre todo para mí ha sido el tema de los acuerdos diplomáticos que se firmaron antes con Israel, que ahí hubo un trabajo ya, ¿no? Como un barbecho que hace que no haya habido una opinión contra. Y luego está, bueno, el tema, un país como Qatar, ¿no? Que sí que
pues ha habido conversaciones ahí de pues los altos el fuego se han negociado ahí, la cúpula de Hamas en un momento estuvo también viviendo ahí, pero también tienen conversaciones con Israel, es un país que está ahí, o sea que bueno, que tiene su rol, pero que como muy mesurado, ¿no? A la hora de dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Que lo que tú me hablas es ese golpe sobre la mesa, de decir, bueno, hasta aquí. El mundo árabe no lo ha dado, ningún país, nosotros tampoco, yo quería decir algo antes y que digo que me parece importante, Bueno, de las muchas ideas que dejas en tu libro, también has hablado en algún momento ya en la conversación, sorprende mucho la segregación total en un territorio tan pequeño, porque es al final estamos hablando que territorialmente no es un territorio grande, viven millones de personas allí y la distancia entre palestinos y israelíes es total. Tanto en el libro, la mayoría de las personas que relatas en el libro, que cuentan sus vidas, no han conocido a una persona del otro lado, que del otro lado es a lo mejor 200 metros más allá, pero hay esa distancia física y de conocimiento. ¿Cómo se explica también? Sí, era justamente eso, mira, que es que en el caso de Gaza, por ejemplo, el aislamiento ha hecho que, claro, en un momento había parte de la población gazatí que salía a trabajar a Israel o a las granjas de israelíes que están ahí, es una zona agrícola, ¿no?, la que está limítrofe con Gaza. Por ejemplo, el médico que ha escenificado aquí el señor, el padre de las 3 hijas, era ginecólogo en un hospital israelí. No hace tantos años de eso, no hace tantos años que la gente de Gaza podía salir por la mañana, ir a una reunión a Ramallah, ir a Jerusalén y volver a Gaza. Eso suena como ciencia ficción, pero no hace tantos años que se podía hacer. Entonces había una mayor interacción y la gente de esos pueblos de frontera israelíes también iba a Gaza a hacer compras. Suena raro, ¿no? Pero ocurría, esto ocurría. Y hablo de, pues igual, 30 años, no hace tanto. Yo la primera vez que fui a Gaza había gente, varios miles de trabajadores palestinos que salían cada día a trabajar a Israel, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, los gazatíes que tienen hoy 18 años, que son la mitad de la población, porque es una población muy joven, no han salido así libremente. Necesitan un permiso para salir. Desde que nacieron han necesitado un permiso para salir. Y la mayoría de los chavales que te encuentras en Gaza no han salido nunca, porque para salir tienes que tener una razón. Entonces, pues muchos no tenían por qué pedir un permiso, razones siempre hay, claro, para salir de ese agujero, como ellos decían, pero válidas para que Israel te dé un permiso, pues o eres un deportista de élite y tienes suerte y te vas a un campeonato de natación no sé dónde, o de repente a estudiar, pero si tienes 18 años, nunca han salido. Entonces no han conocido nunca a un israelí de carne y hueso. En algún caso, igual un soldado en alguna ofensiva, pero ni siquiera eso. Entonces no se conocen. Para ellos es el israelí que sale por la tele. Y en el caso de los israelíes, tampoco han conocido gazatíes, no es tan fácil conocer a un gazatí. Entonces es verdad que esa deshumanización que vende el gobierno israelí de Netanyahu, que lleva casi tantos años gobernando con el bloqueo de Gaza, y también Hamas también hace un poco, ¿no? Es Israel, pues el enemigo, tal, no sé qué, la entidad sionista, claro. Ese desconocimiento es perfecto para tener miedo del otro y para odiar al otro, porque tú no tienes una imagen real. Entonces, al que no conoces, es mucho más fácil deshumanizar u odiar. Desde el momento en que tú personalizas, das un nombre a una persona, o para ti los gazatíes ya no son esos 2 millones de personas, sino que de repente en un hospital te has topado con un niño o con una persona, ahí ya esa especie de coraza empieza a agrietarse. Y yo eso lo he visto allá también, ¿no? Cuando tú ves en estos 2 años, 2 años y pico, de bombardeos constantes en Gaza, cuando tú veías un telediario israelí, no salía nunca un niño, un bombardeo, las familias
o sea, el sufrimiento de los civiles. No había ningún tipo de manifestación del sufrimiento de los civiles, porque mostrar eso sería que se te quiebre el argumento, ¿no? Se te empieza a resquebrajar el argumento para hacer lo que estás haciendo. Veías los soldados, veías... intentaban presentar avances militares, el soldado muerto, los rehenes, las familias de los rehenes, pero no veías ese otro lado, ¿no? Y me dirás, bueno, pues que se informen de otra manera. Pero es que hay mucha gente que no quiere informarse de otra manera, porque es la única manera de seguir. Yo he vivido allá, incluso antes de octubre del 23, conocidos, amigos israelíes, además, yo te diría de izquierdas y con una mentalidad un poco abierta. Cuando yo iba a Gaza, me decían, no me cuentes nada, no quiero saber nada. Y a mí eso, por ejemplo, me dolía y me sorprendía. Y yo, ¿pero por qué no quieres saber nada? Porque desde el momento en que tú humanizas a esa gente y cuentas cosas, es mucho más difícil seguir con esas políticas y apoyar a ese Estado que incluso antes ya del 2023 estaba, pues eso, privando a la gente de la libertad de movimiento, de una vida normal. ¿Sabes? Los chavales de Gaza reconocen perfectamente un avión, saben qué tipo de proyectil ha caído. O sea, ¿cuántas guerras han vivido ya? Un montón. Ni siquiera son guerras, son otra cosa. Incontables. Desde el 2014, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2021. O sea, entonces es mucho más fácil deshumanizar de esa manera. Y del otro lado también. Pero claro, es que la situación no es la misma. Creo que en el fondo aquí, a mucha menor escala también pasa. A veces cuando miramos para otro lado es porque nos cuesta... Claro. Sabemos que si miramos hacia ese lado es difícil no moverse, no movilizarse cuando ves esa capacidad de destrucción y de generar dolor. Pero bueno, también... el otro día estuve en una presentación del libro en Asturias y un señor me decía, es que yo tengo que apartar la mirada. Yo decía, hombre, yo también. Todos apartamos la mirada. O sea, nuestro nivel de sufrimiento llega a un momento en el que... O sea, yo recibo noticias de Gaza todos los días, o mensajes, o hola, ¿qué tal? O sea, siempre hay alguien que te escribe, porque al final es que vas haciendo cada vez más, pues, el hecho de trabajar, ¿no? Más contactos, más... Te mandan vídeos, te mandan fotos, y hay momentos en los que yo también necesito apartar la mirada. O sea, somos humanos, eso es normal. No puedes... sí, o sea, necesitas... A veces es demasiado, y es humano y yo lo reconozco. Yo también aparto la mirada, o sea, por salud. Decías también, me resulta, hablando de esa distancia y de cómo no se conocen, que es paradójico que uno de los movimientos más cercanos a los palestinos desde Israel es el de los propios militares de Breaking the Silence, de rompiendo el silencio, porque ellos sí que han visto lo que sucede. Parece que el resto de la población no, pero ellos sí ven de primera mano el tipo de destrucción, de prácticas que suceden, y que desde dentro del ejército sea uno de los, aunque sea minoritario, pero sí que es uno de los movimientos que está intentando concienciar sobre la destrucción que hay. Claro, ellos van donde el israelí no va, ¿no? Ellos van a Gaza, ellos van a Hebrón, ellos van a las redadas nocturnas en Jenin, o sea, entonces claro, ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Es un movimiento muy interesante porque el ejército en Israel es una vaca sagrada, ¿no? No se toca. Y esta gente, claro, desde dentro, son israelíes, la mayoría de ellos son sionistas, por eso te decía la zona de grises, ¿no? Hay algunos religiosos y de repente te están diciendo eso, ¿no? O sea, te están diciendo que ellos ya no quieren seguir haciendo eso. Y están denunciando, claro, es una organización súper seria. Entonces hacen unos informes que son irrebatibles. No hay cómo, porque es que están tan documentados, porque es que ellos han estado allá. Pero claro, ellos te cuentan cómo nacieron y todo lo que han tenido que soportar, que es de una valentía como todos los movimientos antiocupación israelíes, ¿eh? O sea, son de una valentía increíbles. Porque yo siempre lo digo, para mí, para nosotros, es muy fácil estar aquí hoy porque estamos entre amigos, ¿no? Todos pensamos más o menos lo mismo.
y salimos a la calle y esto no es ni Israel ni Palestina, ¿no? Entonces es muy fácil estar aquí, arreglando el mundo, ¿no? Pero ellos viven allá, como bien has dicho, es muy pequeño, ellos llevan al cole a sus niños, se van a tomar un café, al bar, trabajan, y claro, la gente sabe de qué pie cojea cada uno allá, y es muy difícil mantener esas posiciones, sobre todo ahora, desde octubre del 23, yo te lo comentaba antes, que ha habido gente que a mí, por ejemplo, me pidieron salir del libro, que retirara los testimonios israelíes, porque tenían miedo a perder el trabajo, o sea, se han tenido que cuidar mucho más, y ha habido gente que ha dicho yo me planto, llego hasta aquí, lo cual es perfectamente comprensible, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho los demás? Cuando tienes una familia, tienes que alimentar a tus hijos, o sea, ¿qué hubiéramos hecho los demás? Es muy difícil. Y Breaking the Silence va a la organización de soldados, van a las escuelas, van a universidades, van a un montón de sitios a contar estas cosas, ¿no? Y hacen manifestaciones, hacen exposiciones con fotos de testimonios de soldados. Entonces, claro, es que cuando alguien te dice, no, es que no le puedes decir a un soldado, no, eso es mentira, te dice, pero es que yo estaba allá y tú no. O sea, y cómo a ellos se les... O sea, a mí se me partía el corazón al oírlos también, ¿no? Porque ellos van al ejército, el servicio militar es obligatorio, ¿no? En hombres y mujeres. Ellos van al ejército, son súper jóvenes. Y entonces van con unas ideas, ¿no? Van con ese piloto automático también, y de repente, es lo que contaba aquí, ¿no? El testimonio de los actores. Una persona, una anciana, ¿no? El cadáver de una anciana te rompe todo lo que has llevado escuchando 20 años. O por ejemplo, o sea, pues, matar, que te digan mátalo, aprieta, mata a esta persona. Entonces, eso, 20 años de educación te lo rompen ahí, o sea, se te viene abajo todo, porque algo en ti te dice que eso no está bien. ¿Y cómo vuelves a tu casa luego? ¿No? En un estado que anima y que dices, bueno, esto es lo que hay que hacer, nos estamos defendiendo, esto es por seguridad. Tú de repente dices, no, es que esto no tiene nada que ver con nuestra seguridad, que es lo que dicen ellos, esto es otra cosa. Entonces es una gran valentía. Ellos, B'Tselem, por ejemplo, que es una organización que documenta todo el avance de la colonización, que sacan unos informes demoledores. Ellos, B'Tselem y otra organización que se llama Médicos por los Derechos Humanos, Israel, fueron los primeros que llamaron genocidio a lo que estaba pasando en Gaza, israelíes. Entonces, claro, cuando que hagan un informe que digan nuestro genocidio, lo titularon así, eso es muy fuerte. Y eso también está pasando, eso también forma parte de la zona de grises y es importante subrayarlo, ¿no? Claro, claro, estáis aquí, vosotros habéis venido a preguntar también y a intervenir. Claro. Sí, pues me he preguntado también cómo íbamos de tiempo y yo creo que también que cualquier persona que quiera participar, no sé si habéis leído el libro, pero en cualquier cuestión que queráis presentar, pasamos el micro y podéis preguntar. Sí, si hay alguno, no sé si hay algún micro inalámbrico o bueno, hablando... Claro, sí. Hola, buenas. Pues yo es que quería saber de todo este proyecto tan obsceno de Trump de montar en la franja de Gaza este resort y demás, si esa noticia ha llegado a la población de Gaza o a la población palestina, cómo se lo toman, si provoca alguna reacción o si por el contrario, como dice, pues la gente está ahí a la supervivencia. Hombre, yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, primero, claro, o sea, tu día a día, la supervivencia lleva muchas horas en Gaza, muchas horas de tu día, ¿no? Eso es algo que desde aquí no nos imaginamos, que es algo de lo que no hemos hablado, y hago un breve inciso y te contesto ahora, ¿no? Porque el 90% de la población de Gaza no está viviendo donde vivía el 6 de octubre del 23, ¿no? Y eso se dice pronto, porque los vemos, ¿no? Los vemos las noticias, los vemos en tiendas de campaña y te parece que han vivido ahí toda la vida, ¿no? O sea, que ellos ya estaban en las tiendas y que son personas que han hecho fuego toda la vida y que, o sea, no. O sea, son gente que tenían vitrocerámicas, que iban al supermercado y que pese a estar viviendo en una Gaza bloqueada, tenían un mínimo de vida normal. Entonces, quiero decir, no han vivido toda la vida así, como animales, hacinados. Entonces, claro, ellos te dicen, es que yo no he montado una tienda en mi vida. Aunque es que parece que se nos olvida eso, ¿no? Yo no he hecho fuego en leña en mi vida.
Imaginaros si nos llevan a nosotros ahí ahora. Yo no he hecho fuego en leña en mi vida. O sea, entonces la supervivencia, encontrar esa leña, la electricidad, ¿no? El cargar el móvil, secar la ropa, ¿no? Que es algo, eso me decía un amigo, es que no podemos ni secar la ropa, porque estamos en las tiendas llueve, se moja la ropa, sigue haciendo malo, ¿dónde tiendes la ropa? O sea, no podemos ni secar la ropa, que tus hijos lleven unos calcetines secos. Eso les lleva ya muchas horas del día. Entonces, bueno, la supervivencia es una ocupación a tiempo completo casi. O sea, ellos están en una zozobra porque no saben qué va a ser de ellos. Está clarísimo, esa zozobra te la transmiten y no hay ningún tipo de palabra de consuelo para... Porque yo tampoco tengo una bola de cristal y no tengo ni idea de lo que va a pasar. O sea, yo veo las fotos estas del resort ahí y de los rascacielos tipo Dubái y tú dices, pero... Claro, evidentemente quien ha hecho ese plano yo creo que no ha estado en Gaza en la vida. O sea, no veo el sentido a eso. O sea, no, me hiere tan profundamente porque me parece un insulto tan grande que digo yo, o sea, imagínate para ellos, ¿no? Tú imagínate que viniera aquí ahora Israel y te dijera, aquí en Torral vamos a hacer un Disneyland, o sea, y tú no cuentas para nada. O sea, no hay... ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a vivir ahí? ¿Qué va a ser de nosotros? O sea, de la tienda de campaña al rascacielos, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el camino, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde entro yo en estos planes? Entonces, yo creo que no hay respuesta para eso, pero nadie tiene respuesta para eso. Trump tampoco tiene respuesta para eso, ¿no? O sea, de verdad que yo el otro día dije, es que no quiero ni leer ni mirar estas fotos porque dices, o sea, ojalá, no sé, es como el plan de una persona totalmente, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero es verdad que también digo, hace 2 años, si me llegan a contar lo que está pasando ahora, tampoco me lo habría creído. O sea, es que ya quién se atreve a decir esto es imposible en el mundo en el que estamos. Yo ya no digo nada. O sea, no solo Gaza, imaginar, o sea, todo lo que hemos oído en estos últimos meses. Groenlandia, Venezuela, o sea, es que es, ¿no? Entonces, pero realmente, claro, la población de Gaza, o sea, ellos solo te dicen, ayúdame a salir de aquí, ¿no? En el fondo la mayoría de la gente te pide que le ayudes a salir y que no puedes hacer nada por ellos, evidentemente, para que salgan, pero claro que sí, hay una angustia, pero es verdad que pesa mucho también la angustia del día a día, ¿no? Luego también es un pueblo que es difícil de entender desde aquí, pero que tiene una esperanza a prueba de todo, ¿no? La famosa resiliencia, pero es verdad que han vivido tantas cosas y ellos te dicen, bueno, yo me voy a quedar, yo voy a volver a mi casa, o sea, yo creo que también es la única forma de seguir adelante, ¿no? Pensar que vas a poder hacer eso, que vas a volver, que algo va a pasar para que eso no ocurra, ¿no? Entonces hay una esperanza de yo me voy a quedar aquí, no vamos a salir de aquí, mis abuelos ya salieron, en su momento nosotros nos vamos a quedar, de todas maneras, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir, entonces, bueno, como ganar tiempo, ¿no? Hasta que pase algo, pero es aberrante, o sea, es tristísimo. Y ellos, por supuesto, que están, o sea, ellos están, pese a las limitaciones, bien informados, ¿eh? Sí. Muy interesante, espero comprar tu libro y leerlo, ¿no? Estamos hablando de un genocidio, clarísimamente. Lo peor es que es un apartheid y un genocidio, juntos, y visto en televisión, lo cual es único, por primera vez, ¿no? Y es terrible, terrible. Y lo que nos produce a los ciudadanos que somos conscientes de, en un poquito cosa de lo que eso sucede, es una gran impotencia, que yo creo que lo transmitimos en todos los países, ¿no? Los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, han dejado, que no es de ahora, a los palestinos a su suerte. La primera vez que yo conocí a un palestino, estaba en un parque y hubo fuegos artificiales. El palestino se metió debajo de una silla porque pensó que era un bombardeo. O sea, y estamos hablando hace 40 años. Lo que estamos planteando es lo que a mí me carcome personalmente, ¿no? Yo creo que a muchos ciudadanos del mundo es ¿qué podemos hacer? Porque sabemos perfectamente lo que está pasando. Sí lo sabemos. Es un genocidio, clarísimamente. Se está matando a un pueblo. Se le ha además encerrado en una cárcel para hacerlo. Se han hecho todos los elementos posibles en defensa de, ya sabemos, de un imperialismo
y de una situación increíble. Lo que más me duele además es que lo hagan los judíos, que pasaron un genocidio. Lo aprendieron muy bien, pero al revés. En vez de tener piedad, ahora lo ejercen contra otros. No sabemos qué hacer, o sea, yo me siento impotente, ya voy a las manifestaciones, a todo lo que puedo. Doy dinero el que puedo para ayudar, no sé. Pero estamos como perdidos, porque ¿cómo es posible que podamos permitir esto? Es que yo me he acostado llorando, digo, no puede ser. ¿Cómo es posible? Y agradezco el que tu aportación, porque en esa zona también, efectivamente, hay zonas de grises, el que aportes experiencias también es muy importante. Y a la vez me siento también como tú dices, veo la televisión, digo, ya no lo voy a ver más, porque no puedo más. Yo estoy segura que lo que estamos aquí nos pasa a todos. Bueno, pero estamos aquí, ¿no? No, y vamos a seguir estando aquí, seguiré yendo a la manifestación, seguiré haciendo lo que pueda. Pero es tan, nos produce tanto desasosiego. Sí, estoy igual que tú. No tengo respuesta para... Tampoco es una pregunta, pero es que estoy igual que tú. Ya. Yo siempre digo, cuando esto se estudie en los libros, ¿no? Y cuando dentro de unos años, digo, pues, cuando mi hijo me pregunte, ¿tú qué hacías? Pues escribir. O sea, es que es lo único, ¿sabes? Yo digo, pues que la gente lea. O sea, estoy de acuerdo. Yo digo, pues parte de mi trabajo es seguir contando un poco lo que está pasando y luego ya a nivel un poco más personal, pues escuchar a la gente que te escribe y que te cuenta y bueno, pues intentar consolar a los amigos y a la gente que está allá y que es imposible que te pongas en su lugar porque no te imaginas lo que están pasando, no te puedes poner en su lugar, pero escuchar y que no se sientan solos, ¿no? Escuchar, saber que ellos te pueden escribir y que tú estás para, pues como amiga, ¿no? Para decir, pues qué has hecho hoy, cómo estás, te falta algo, que has comido, yo qué sé, las cosas súper simples, ¿no? Que agradecen un montón también, ¿no? Que sepan que no están, que al otro lado hay gente que está preocupada por ellos. Y sobre todo escribir, porque de verdad que escribir además con toda la frustración que tú describes, porque el hecho de no poder ir, ¿no? Dificulta muchísimo, ¿no? La escritura. Cualquier artículo que yo escribo de Gaza me cuesta el triple el triple no, mucho más, que si estuviera allá, porque dependes de unos testimonios que recoges pues por teléfono, dependes de la batería, dependes del tiempo, dependes de encontrar a la gente, no es tan fácil. Saber con quién estás hablando también, o sea, ¿no? Pues que verificar las fuentes, o sea, hay un montón de trabajo que cuesta el doble o el triple o 10 veces más de que si estuvieras allá, pero ¿cuál es la opción? ¿Dejar de hacerlo? ¿No contar? Pero aún así cuando cuentas te das cuenta de que, bueno, pues que hay otras noticias que pasan mucho antes. Es verdad que hay muchas cosas importantes que están pasando, pero también hay noticias que pasan antes pues que tampoco son tan importantes, ¿no? Pues cuando en el país podemos ver quién lee qué y cuánto tiempo. Y de verdad que es bastante deprimente. Bastante. Pero bueno, hay que seguir contando y, no sé, yo creo, por ejemplo, que nuestras autoridades sí que escuchan o sea, las manifestaciones de España han sido escuchadas por el gobierno y también por la gente de Gaza. O sea, a mí me dicen, la gente en Gaza te dice, gracias por la solidaridad, o sea, sabemos que estáis en la calle, es que ellos lo siguen, para ellos es súper importante eso, súper importante. En otros países, por ejemplo Francia, no es tan fácil hacer lo que hacemos aquí, esa libertad de salir a la calle, no es tan fácil. Yo me he perdido ya en el orden, pero yo creo que estaba antes la chica de verde. Sí, bueno, no, yo quería un poco al lo que se está hablando, no. Un poco saber dónde, desde tu perspectiva, dónde queda la legalidad internacional. O sea, estamos aniquilando la legalidad internacional, la estamos reinventando, la están reinventando. ¿Qué está pasando? Porque ni está la ONU, ni está la Unión Europea, ni está nadie que tenga nada que decir. Me alegra mucho que España que no sé, sabemos lo que pasa aquí, pero no sabemos lo que hacen los franceses, lo que hacen los ingleses o lo que hacen, no sé, quienes sean.
me alegra mucho saber que nuestra voz se escucha y que llega hasta ellos, pero no sé hasta qué punto tenemos capacidad de influir en qué. Entonces, a mí me preocupa mucho lo de la legalidad internacional, dónde está quedando y qué está ocurriendo, pues, ligado a Venezuela, ligado a Groenlandia y ligado a todo lo que está ocurriendo, a Irán, y también en un mundo en el que estamos hiperconectados, en el que todos sabemos de todo, en el que tenemos más información que nunca y, sin embargo, me da la impresión de que estamos más desinformados que nunca. ¿Cómo puede ser? Bueno, la legalidad internacional no desde el 23, desde antes ya. O sea, Israel tiene el récord de resoluciones incumplidas, o sea, eso son incontables todas. Y ahora es verdad que se empezó a mover, por ejemplo, en La Haya, a instancias de Sudáfrica, el caso de genocidio, pero eso se ha parado mucho también, ¿no? Y el otro día, hablando con gente que está metida dentro de ese proceso, decían pues que está habiendo unas presiones enormes pues contra los jueces de La Haya también y contra, sobre todo, quien lleva el caso desde Sudáfrica, ¿no? Pero unas presiones súper fuertes que hace muchísimo tiempo que ya no oigamos hablar de ningún tipo de avance en esa iniciativa que empezó con mucha fuerza, y es verdad que ya, digo, pero ¿dónde se ha quedado esto, no? Es verdad que La Haya va a un ritmo que, en fin, si quieres esperar justicia ahí, siéntate a esperar, pero aún y todo, es que no se dice absolutamente nada. Y luego, bueno, también en La Haya hay una causa abierta desde hace tiempo, o sea, a raíz de lo que pasó en 2014 en la Franja de Gaza, hay una investigación abierta ya también, o sea que no es la única, hay muchas. Y luego a nivel europeo, en fin, no hay una voz europea. O sea, Europa no ha conseguido hablar con una voz en esto. Hablan los países, pero no se ha llegado a una voz única, pues porque Alemania no piensa para nada lo que piensa España, y bueno, eso es un ejemplo, pero hay otros más, ¿sabes? Es que no hay cómo llegar a un discurso único. Hace unos años, no tantos, 6, 7, cuando se aprobaban 250 casas, 500 casas en una colonia israelí, había un comunicado de Bruselas al instante. Aunque solo fuera bla bla bla, estamos profundamente preocupados, que no servía de nada, pero había. Te animo a que busques el último. Y no será porque no ha habido aprobación de casas en colonias. O sea, hemos normalizado todo eso, que eso también es un triunfo muy importante de Israel, ¿no? La normalización de la ocupación, ¿no? La normalización de que esto está pasando y que parece que hace tantos años que también te lo encuentras allá, ¿no? En el propio Israel, que la gente te dice, no, es que estoy viviendo en Israel. Y dice, no, esto es una colonia, o sea, esto es tierra ocupada, esto es tierra robada, o sea, esto no es que lo diga yo, es que lo dice la ONU. Pero no, si yo nací aquí, esto es Israel. Claro, es que nada se ha normalizado de tal manera, nada hace pensar, o sea, las colonias son ciudades, donde hay universidades, piscinas, bibliotecas, discotecas, o sea, no pienses que son 4 en una trinchera, sí, no. También, pero no solo. Hay colonias que están ahí ya, entonces hay una normalización, una ocupación normal, esto es así, porque lleva muchos años siendo así y se va a quedar así. Pues nosotros igual. Sí, no sé si vas a tener algo adelantado y luego Carmen. Bueno, continuando con lo que María ha planteado, yo creo que sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, podemos hacer un boicot a los productos y a los servicios de Israel y de Estados Unidos que le apoyen. Yo creo que si nos tomáramos en serio esto, entre todos y sobre todo la mayoría, una gran mayoría, sí que podría hacer daño. No solo a nivel privado, que he visto que venden productos en los supermercados de Israel, he visto dátiles de Israel, por ejemplo. Entonces, bueno, he puesto un ejemplo. Pero hay otros muchos productos y servicios que vienen de Israel, a nivel privado podríamos intentar no comprarlos. También los gobiernos, el gobierno español, podría evitar tener esas relaciones que tiene tanto a nivel industrial como a nivel militar con Israel y cerrar, por supuesto, todos los acuerdos que tenemos. No solo con España, sino también la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea es la que tendría que hacerlo. El caso de Alemania es un caso muy curioso porque, como tiene el complejo de genocidio, pues no quiere actuar frente a genocidas.
porque como ya hizo el genocidio él en la Segunda Guerra Mundial, no quiere decirle algo a los que ya le hizo el genocidio. Hombre, podrían haber puesto en Frankfurt o en Baviera el Estado de Israel, ya que el daño fue hecho por Alemania. ¿Por qué se tuvieron que ir a Palestina a hacerlo? Es decir, no había razón, si lo que querían era darle un terreno a un pueblo masacrado, podían haberle dado Baviera, por ejemplo, en Alemania, y ser coherente con el daño que le hicieron a los 6 millones de judíos, y no tener que aniquilar a los palestinos para darle un terreno. Es decir, que estas cosas habría que recordárselas también a los alemanes y a mucha gente que están actuando muy mal, bajo mi punto de vista, porque desde el punto de vista político lo que estaban parando los que fueron genocidas es otro genocidio, y eso es intolerable. Lo que está haciendo Alemania en este caso es intolerable. Hay que darle un toque de atención a Alemania. Y lo que está haciendo Estados Unidos, dando apoyo al genocidio y mandándole las armas para que destruyan a los palestinos, es intolerable a nivel internacional. María dice, no compremos productos israelíes, ni servicios. Lo mismo de Estados Unidos. No compremos productos ni servicios de Estados Unidos. Yo creo que hay razones suficientes. Y no solo Gaza. Y no solo Gaza. Porque ahí está Groenlandia, ahí está Venezuela, etc. En fin, bueno, eso es lo que quería decir. O sea, yo me estaba acordando, escuchándote, que hace, yo creo que era en torno a 2015 o así, que la Unión Europea quiso hacer un etiquetado, no sé si os acordáis, un etiquetado de forma que el consumidor sepa de dónde vienen los productos, ¿no? Que cuando tú, por ejemplo, bueno, digas, este producto es de Israel, vale, pero ¿de dónde, no? Porque que diga que viene de una colonia, ¿no? En aquel momento estábamos todavía ahí, ahora yo entiendo que se boicotee todo lo que venga de Israel, de colonia o de no colonia, pero se intentó hacer un etiquetado que pusiera eso de tal zona y no prosperó, y no significaba un boicot, era simplemente una información al consumidor, que tú cuando ves un vino que viene de Israel sepas dónde están las viñas, o cuando ves el dátil, que sepas que viene de una zona de Jericó que es Palestina, o que cuando veas el mango sepas que, o que las naranjas de Jaffa, la denominación Jaffa, pues igual viene de, o sea, pero, y no prosperó. Y no prosperó en Europa, en Europa, en Bruselas, dependía de cada país, y esas etiquetas nunca vieron la luz, por ejemplo. Es verdad que yo estoy convencida de que las palabras no le dan miedo ni a Netanyahu, ni a Trump, ni a nada. O sea, hace mucho tiempo que las palabras les han dejado de dar miedo, ¿no? Y también me estaba acordando al escucharte que tengo un amigo israelí que me decía que hasta que Europa no pida un visado a los israelíes y los israelíes no puedan venir al Santiago Bernabéu a ver a jugar al Real Madrid y volverse a Tel Aviv, esto no va a cambiar. Parece una chorrada, pero no lo es, lo del visado. Entonces, bueno, es verdad que hay cosas que sí que podrían bueno, cambiar las cosas, ¿no? Desde luego las palabras no tienen ya ningún efecto, ningún efecto. Sin hablar, Pepito. No mucho. 3 meses aquí. No. Oh, shit. Hay que poner el traductor. No problema. He visto, sí, me doy cuenta por el acento. ¿De dónde eres? De Líbano. Ah, es Líbano. No, es palestino, pero ha vivido en Líbano. Minwen. Si te parece, mientras lo preparas, damos paso a otra persona. Sí, yo quería preguntar una cosa, yendo un poco al origen de esta última parte del conflicto del 23. Se oían rumores de que
el propio atentado de Hamas había sido una negligencia forzada por el propio Netanyahu para salvarse de sus propios problemas jurídicos y tener una excusa para poder atacar de esta forma tan brutal. Eso es, al final, la cosa te lleva a pensar que es por un problema personal de un señor y que genere toda esta vorágine y toda esta tormenta. ¿Hay visos de credibilidad en esas afirmaciones? Bueno, ha habido alguna investigación que ha empezado y no ha concluido en el propio Israel para saber lo que pasó ese día, porque hay cosas que no están claras y versiones un poco contradictorias. Eso no se ha aclarado y yo no sé lo que pasó ese día. Evidentemente, como persona que ha estado allá, pues tienes ciertas dudas de que haya cosas que puedan pasar, ¿no? Conociendo cómo se vigila y cómo... Pero también es verdad que a veces lo más gordo puede pasar porque te confías, ¿sabes? Entonces yo realmente no sé qué pasó ese día. Lo que sí sé es que esto ha beneficiado políticamente a Netanyahu mucho desde el principio. Y os recomiendo, que lo cuenta muchísimo mejor que yo, un documental que hay en Filmin que se llama Expediente Netanyahu, hecho, bueno, por unos americanos creo que es, pero con información israelí, o sea, todos colaboradores muy cercanos de Netanyahu que hablan cómo estos años ya de guerra pues le han supuesto un beneficio político, o sea, un rédito político que es visible. Lo primero desde un punto de vista personal, porque ha hecho que no esté en la cárcel en este momento, que es donde debería estar, y no solo por Gaza, pero iba a ser juzgado por otra cosa. Entonces, Netanyahu tiene 3 juicios en Israel abiertos y bueno, y ha retrasado sus audiencias por razones de seguridad, diciendo que yo me estoy ocupando de una guerra, señores, no puedo ir a declarar. Entonces, bueno, y al día de hoy, si hubiera elecciones, probablemente las ganaría, porque los sondeos eso indican. Y también, otra cosa más grave, a veces he llegado a pensar que ojalá las gane, porque si no las gana él, las va a ganar alguien que es peor que él, que son la gente que ya está gobernando con él. 2 ministros, de los que supongo habéis oído hablar, que tienen sanciones en países europeos, que no pueden pisar ya, o sea, Netanyahu tampoco, pero esto es desde antes, porque es que han hecho una apología de la violencia, del terrorismo contra los palestinos, y bueno, y son colonizadores, o sea, es que está, o sea, 2 personas que tienen detrás un montón de gente y que podrían ganar ellos, si no gana Netanyahu podrían ganar ellos, ¿no? Entonces, tengo una persona que sale en el libro, israelí, sionista, abogada, exdiputada. Ella me decía que cuando hace unos años en el Parlamento israelí, cuando gente como estos 2, Smotrich o Ben-Gvir, tomaban la palabra, la gente salía. Los israelíes salían porque no querían escucharlos, decían, vosotros no nos representáis. Y ahora les aplauden. Entonces, bueno, Netanyahu sí que... pero a ver, esto no quiere decir que le haya provocado lo que pasó el 7 de octubre, sino que es verdad que como él es un animal político sumamente hábil, ha sacado un rédito y ha sabido, pues... y luego es verdad que las familias de los rehenes, cuando hablabas con ellos, cuando ibas a Tel Aviv, ellos decían pues, que estaba habiendo un retraso notorio en las negociaciones para que los liberaran, porque a él le convenía esa situación también, ¿no? Extender, y ellos se habían sentido completamente olvidados, despreciados, o sea, dejados de lado. Eso te lo decían ellos, ¿no? Que también es verdad que es muy doloroso ver que esos miles y miles de personas que se congregaban cada sábado por la tarde en Tel Aviv pidiendo pues, que volvieran los rehenes y que acabara el gobierno de Netanyahu, una vez que volvieron los rehenes, pues ya nunca más volvieron ellos a la plaza de Tel Aviv, ¿no? Que la gente te decía que estaban ahí por muchas cosas, que estaban porque lo que estaba pasando en Gaza tampoco era en su nombre, porque Netanyahu se tenía que ir, pero la realidad es que cuando liberaron al último rehén ya nunca nadie más volvió a esa plaza. O sea, que lo que estás diciendo es que no hay contestación interna a las políticas y al conflicto. O sea, hay mucha gente que está en contra de Netanyahu de lo que hace, pero en este momento las manifestaciones han acabado, eso es un hecho. Luego en cada casa supongo, evidentemente, que Netanyahu es criticado en Israel, pero es verdad que los sondeos muestran que ganaría las elecciones. Las ganaría de esa manera tan dispersa como se ganan las elecciones en Israel, que no sé, los resultados de las últimas elecciones es que tienes que formar coaliciones como la que ha formado él, tú no tienes nunca mayoría absoluta, las ganarías en coalición y tal, pero las ganarías, o sea,
hay muchos partidos, entonces es un voto muy disperso, pero las ganaría. Carmen, feliz. Yo sí, bueno, en cuanto a la posibilidad de hacer o no hacer, siempre nos queda esa duda de que hasta dónde vaya a llegar. Pero al boicot que hablaban por aquí detrás, a mí me parece una forma de actuar, porque es verdad que las palabras no llegan a donde tienen que llegar, y que además estos dos personajes y otros tantos, pues les da igual lo que vayan a escuchar, pero el boicot multiplicado por personas y personas y personas, y sí llega a hacer daño, porque hace daño a la economía del país. De hecho, en este momento y en otros tantos se hace campaña, o sea que ya prácticamente todas las personas conocemos los productos que no debemos comprar. Y hay una frase que a mí me parece importante, que dice José Esquina, que es que el cargo de la compra es el mejor cargo de combate, porque es el que puede de verdad afectar la economía en un país, y eso es lo que duele. Luego, por otra parte, la actividad de salir a la calle, seguir escribiendo como hacen los periodistas y los escritores, que eso es importantísimo para el futuro y para el presente. Salir a la calle, te podemos decir, en Ciudad Real todos los viernes tenemos una concentración, que podemos estar 80 personas, 200, lo que sea. Pero sí que luego en las redes sociales, para criticar estas concentraciones, puede haber como 300 comentarios, en esa proporción de 80 a 300 comentarios en contra. Quiere esto también decir que cuenta, lo que se está haciendo cuenta, la gente lo ve, lo está viviendo para bien o para mal. Porque hay muchísima gente que la que estamos aquí perfecto, pero hay muchísima gente que esto tampoco lo ve ni lo entiende. Y piensa que es que todos los que están en la franja son unos terroristas, que estamos defendiendo unos terroristas, que todos los que estamos allí somos de Hamas, una serie de cosas que también sabemos dónde nos movemos. Pero que yo pienso, porque no nos quede solo la desesperanza, que ya la tenemos, porque la situación es feísima, pero que siempre hay que seguir actuando de la forma que cada cual podamos hacer, no dejarlo. Al genocidio, que no guerra, viene al exterminio, las excavadoras, arrasar y construir. ¿Qué papel juegan los países árabes? Pues que también buscan el negocio futuro. ¿O hay algún país árabe que esté dispuesto a actuar y estar jugando como Turquía? A admitir a los gazatíes. Bueno, estaban buscando países, ¿no?, para recibirlos, pero ¿os dais cuenta de lo que estamos hablando? O sea, ellos no se quieren ir, ¿eh? O sea, estamos hablando de ellos como si fuera una mercancía de... ¿no? ¿Quién quiere? Lo voy a leer de parte de él. Dice: sostenemos a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU para exterminar a un pueblo, mujeres y ancianos. ¿Dónde está el mundo? Y los países árabes están participando en el exterminio. ¿Cuánto tiempo comerán los fuertes a los débiles? Trump y Netanyahu. Debemos estar de la mano frente a la codicia israelí y estadounidense. Somos un pueblo educado que ama la vida y la convivencia, amados musulmanes. El mundo permanece mirando y no se mueve. Ha respondido él a los países árabes, claro, es que imagínate si para nosotros, o sea, cómo debe ser para ellos, ¿no? Que te vuelva a la espalda todo el mundo, o sea, estás muy solo, esa soledad, ¿no?, del palestino, desde hace tiempo ya, pero en estos momentos, o sea, que nadie, que no hay un frente que te defienda, que no hay nadie que te quiera recibir cuando logras irte, porque para la gente, hablamos, que es un tema también importante, ¿no?, la gente que consiguió salir cuando todavía se podía salir por Rafah, por el sur, y que fueron a otros países, la vida que están llevando es súper complicada, desde todos los puntos de vista, legal, económica, familiar, o sea, unas dificultades increíbles, o sea, la hostilidad del mundo a la gente que sale también. Nosotros tenemos amigos que han salido y que están, o sea, pasando por procesos de asilo súper largos que no terminan nunca, que han tenido que vivir de maneras horribles para poder lograr el asilo.
Por ejemplo, el otro día conocí a una chica gazatí, una poeta, una escritora, que vive en el Cairo, y Egipto no deja que sus hijos se escolaricen. Sus hijos no pueden ir a la escuela. Entonces están... los chavales tienen 14, 12, 10 años y tienen clases online con profesores de Cisjordania, igual que si estuvieran en Gaza, porque Egipto no les deja ir al cole. O sea, también la gente que sale es muy duro para ellos, ¿eh? No estamos ahí, no estamos a la altura tampoco, ¿eh? De toda la gente que ha logrado salir. Es muy complicado, de eso tampoco se habla. Sí, hay un compañero tuyo, Miquel Aristán, Ayestarán, exactamente, que sigue la vida de una niña que se llama Sarita, Sara o Sarita, y tiene 2 años y medio prácticamente desde el genocidio, desde que empezó el genocidio. Entonces, yo diría que es una apuesta por la superación del odio, por decir, bueno, hay una gente que nace y tiene que tener un futuro, ¿no? ¿Qué futuro ves? Digamos, ¿estás tú también con la posibilidad de que se haya una reconciliación, porque es imposible, pero sí una vía de superación del conflicto a medio plazo, a qué tiempo más o menos? Pues la verdad que en este momento no soy muy optimista. O sea, los que cubrimos todo aquello pensamos que la única manera la mejor manera de contarlo es bajar a la gente con nombre y apellido, como puede ser esa niña, como son bueno, los protagonistas de los artículos o los protagonistas de libros, que es la única manera, ¿sabes? Bajar a lo... Y en este momento en Gaza hay una generación perdida, o sea, en muchos aspectos perdida. A nivel educativo, por ejemplo, el otro día yo escribí un artículo, más o menos han perdido 5 años, o sea, entre el COVID y lo que está pasando ahora, 5 años de escolaridad, más o menos, o sea, de 5 años lectivos. Si las clases empiezan en el 27, habrán perdido, calculan, aunque no sea de calendario, como una media de 10, porque hasta que se ponga en marcha y tal, o sea, imagínate, son gente que está estudiando en condiciones con la linterna del móvil, a distancia, o sea, que perseveran de una manera conmovedora. El futuro de Gaza es esa gente, pero esa gente, como os decía antes, todo lo que ha visto ya en esa corta edad, ponte 15 años. Todas las guerras, o que no se llaman guerras, estoy de acuerdo, pero todas las intervenciones, bombardeos, o sea, todo lo que han visto ya. O sea, no han tenido un mínimo de vida normal. Y ahora, menos que nunca. O sea, ¿cómo recuperas un cole? ¿Cómo recuperas una mesa familiar? O sea, comer en una mesa, por ejemplo, ¿sabes? O sea, las cosas más simples. ¿Cómo recuperas tu normalidad? ¿Has visto morir a tu padre o a tu madre? ¿Los has visto? Algo que también me decía un psiquiatra, ¿no? Los niños están traumatizados porque ellos ven que sus padres ya no pueden protegerlos, ¿no? Que es algo en lo que yo no me había parado a pensar, ¿no? Como padre, tú proteges a tu hijo, pero los niños se han dado cuenta que sus padres ya no pueden protegerlos. Y eso a un niño lo desestabiliza muchísimo, porque el niño mira a su padre, ¿no? O sea, tú cuando un niño tiene miedo, tú miras a tu padre o a tu madre y ellos te van a decir, pues tal, y te van a dar esa seguridad, te van a decir, tranquilo cariño, que no pasa nada, pero es que allá es imposible, o sea, los padres están aterrados porque no pueden poner un plato de comida, no hay cole, no hay ropa limpia, no hay agua. Tú ves a tus padres que no tienen ya las herramientas para protegerte, y eso, como niño, también te marca profundamente, ¿no? Y luego ya, bueno, se suman todas las pérdidas. En Gaza todo el mundo ha perdido a alguien en estos años, todo el mundo, más cercano, más lejano, todo el mundo ha perdido a alguien. Desplazamientos en medio de la noche, o sea, todo lo que les daba seguridad a esos chavales lo han perdido todo. O sea, la casa, la escuela, todo lo que les daba una mínima seguridad. No tienen nada que les dé seguridad. Y nada indica que lo vayan a recuperar a un medio plazo. Entonces, es bastante... O sea, yo no te sabría dar un mensaje optimista al día de hoy sobre una resolución, porque es que todo apunta a otra cosa. O sea, el alto el fuego, pues como, claro, siguen pasando un montón de cosas.
Lo primero que pasa es que Israel ocupa más del 50% de la franja de Gaza, ya de por sí una franja muy pequeña, ¿no? Una tierra muy pequeña. En este momento hay una línea amarilla que ellos han creado, entonces hay un 50% de la superficie de la franja que están ahí ellos. Entonces ya mucha gente no es que no quiera volver a su casa, es que no puede, porque hay tropas. Entonces tú no puedes pasar esa línea porque te matan. El único plan que oímos es un plan de un señor que está en Washington y que lo llama plan de paz y que llama a gente para formar parte de ese plan de paz donde no están los palestinos. Y donde, ¿cómo puedes hablar de plan de paz? O sea, es que ya plan, ¿dónde está el plan? Paz. ¿Dónde está la paz? No hay paz sin justicia. ¿Dónde está la justicia? Pero ni aquí ni en ningún otro lado puede haber paz sin justicia. Y luego la única cosa que sale, la nueva Gaza, ¿no? Eso era el título de la conferencia de Davos, ¿no? De New Gaza. Y ves eso que dices, ¿pero qué es esto? O sea, es que es un insulto, ¿sabes? Es que no quiero ni hablar de esos rascacielos, no quiero ni hablar, como si no hubieran... o sea, hablar de ello supone que les das la mínima posibilidad de existir. No quiero ni hablar de ese plan de Gaza, o sea, no quiero hablar de eso. Pero de lo que está pasando es ahora vamos a implantar la segunda paz, la segunda parte, el paso 2 del alto el fuego. Pero, ¿sabes de qué estamos hablando? ¿Dónde están los palestinos? ¿Dónde están los interlocutores? ¿Dónde? Es que es aberrante, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedo dar una... No, y el hecho de estar en contacto con la gente de Gaza diariamente, pues es que no se puede estar más lejos de la paz y de la seguridad en este momento. Lo siento. Yo lo decía desde la perspectiva de que caiga Trump primero, que el propio Trump caiga por las razones que sean. Claro, eso no depende de nosotros. Y en la estela Israel. Ya, es que no... No sé si alguien quiere hacer alguna última cuestión. Rafa, repite si no hay nadie más. Repite.